importante esto? Porque ¿cómo se componen los ingresos del Estado? A muchos nos han enseñado que el canal de Panamá y el canal de Panamá, y la gente dice en el extranjero, porque vamos a conferencias, usted también tiene el canal de Panamá es una empresa muy buena que produce alrededor de 4.000 y pico de millones de dólares, o sea, 4 billones de dólares. De esos 4 billones y pico de dólares, necesita 2.000 millones y pico de dólares para su funcionamiento. O sea, que aporta al Estado 2.000 y algo de millones de dólares, que no son cualquier cosa. Pero ¿cuánto es nuestro presupuesto? El último creo que quedó en 28.000 millones de dólares. O sea que de ese presupuesto el canal da 2.000 millones. Hay 26.000 millones que tienen entrada a otros ingresos. La DGI ya está llegando en recaudación en materia de tributo a casi 6.000 millones de dólares. Los otros ingresos son las empresas que tiene el Estado, las asociaciones público-privadas, meten ahí los corredores, la porción del Estado en Tribunal Wireless, las recaudaciones que hace el Estado en otros conceptos, y ahí eso nos lleva a la definición del tributo. Y el lenguaje es sencillo, hay 3 tipos de tributo. El primero es el impuesto. Ese impuesto usted lo paga porque usted incurre en un hecho descrito en la ley. ¿Cuál es el hecho descrito en la ley? Usted cobra un salario de $7.000 al mes, eso le genera una renta, sobre esa renta usted paga el 25%. Ese es el hecho que está estipulado en la ley. ¿Usted recibe una contraprestación directa a cambio del pago del impuesto? No. Usted paga ese impuesto se va al erario del Estado y usted no recibe una contraprestación. Existe la tasa, que es otro tipo de tributo, en el que usted va y recibe una contraprestación directa por esa tasa que usted paga. Todos los que han hecho alguna construcción van al municipio y pagan una tasa por el plano. Usted recibe la revisión del plano y paga esa tasa. Y está la contribución especial, que es para hacer obra, que es la que, por ejemplo, la más común es lo que pagamos a la Caja de Seguro Social, que también genera de alguna manera una retribución directa hacia el que la paga. Esos son los 3 tipos de tributos que existen. De ahí se componen los ingresos, de ahí esos tributos los administra la Dirección General de Ingresos, excepto el de la Seguridad Social, que la Caja de Seguro Social, o sea, se recauda la declaración de renta y se remite a la Caja de Seguro Social. Entonces, nosotros tenemos que tener claro cómo se componen los ingresos del país, porque tenemos que saber por dónde entra la plata. Estamos siempre preocupados de cómo se gasta, no sabemos cómo se recauda. Y está pendiente cuando hablan de déficit fiscal, cuando hablan de recaudaciones bajas, todo eso tiene una incidencia en el presupuesto general del Estado. Cuando hablan del presupuesto de caja, porque ahí el presupuesto de caja, que es cuando se acaba el dinero, entonces tenemos que ir recaudando y ir gastando de lo que vamos recaudando, porque nos quedamos sin reserva de cero. Entonces, en todo este contexto, la Dirección General de Ingresos, en base a la Ley 109 de 1970, que es una ley viejísima, una ley que ya tiene 54 años, es la que administra los impuestos. Antiguamente, la Dirección General de Ingresos era juez y parte. Ellos le determinaban cuánto era la obligación que usted tenía que pagar, se la cobraban, y si apelaba, iba a una comisión de apelación del Ministerio de Economía y Finanzas, que usted sabe que el resultado, nadie va a fallar. O sea, el Ministerio de Economía y Finanzas es el encargado de administrar la finanza del Estado. Ellos no se iban a fallar en contra, o lo iban a hacer muy pocos casos si era evidente. Esto definitivamente no creaba un ambiente de seguridad para el contribuyente ni a nivel internacional. Entonces, en el año 2011, en base a una iniciativa del CIAC, que creo las siglas, si no se me escapa la memoria, es un centro de estudio tributario para América Latina, ellos nos hicieron parte del Código de Procedimiento Tributario modelo de América Latina, y se crea el Tribunal Administrativo Tributario. Al respecto, también quiero darle la inquietud. Siempre saltamos de comisiones de apelación. Cada vez que queremos salir de una comisión de apelaciones, creamos un tribunal de miembros y finalmente el Estado queda creando un tribunal al respecto. Y eso es importante, ¿por qué? Porque estamos haciendo lo mismo con el tema aduanero. Todos los países civilizados del mundo tienen el tribunal tributario o el tribunal aduanero juntos, en diferentes salas. Nosotros somos los únicos que ahora tenemos un tribunal tributario y vamos a pagarle ahora a 3 magistrados más para que vean el tema aduanero, cuando tenemos un tribunal constituido, lo que pudiéramos hacer adicionar salas, una pequeña parte del presupuesto y poder operar todo el tema tributario en un solo contexto. Lamentablemente hay que hacerle algunas adecuaciones a los tratados internacionales que hemos firmado, ¿no? El CIECA. El CIECA que tiene el Cauca. Pero tienen unos nombres bien particulares estos tratados. Es el Cauca y el Recauca. Hay Cauca y Recauca, que son los que ven el tema aduanero para América Latina. Pero son adecuaciones que son posibles porque nosotros ya las hemos estudiado.
Entonces, finalmente se crea el Tribunal Administrativo Tributario como un ente independiente y autónomo de la Dirección General de Ingresos. ¿Cuál es el primer impacto que causa esto? Acostumbrar a un director de ingresos omnipotente, omnipresente, o sea, casi Dios, de que ahora tiene que someter sus decisiones a un tribunal superior. Mira, históricamente eso generó una fricción entre el director de ingresos y el tribunal, porque nuestra función como tribunal no es recaudar. Nuestra función es administrar justicia. Si usted ven, nuestro lema dice administrar justicia tributaria. Nosotros no recibimos, cada funcionario de la DGI, incluyendo al director de DGI, tiene un porcentaje del 1% sobre la recaudación, sobre un excedente que hay en la recaudación. Ellos tienen una tabla que ustedes la conocerán en su momento porque siempre llega a la asamblea. Pero nosotros no, o sea, nosotros administramos justicia y equilibramos todo lo que es la relación entre el contribuyente y la administración de ingresos. Entonces, en base a esto, las leyes fiscales están muy dispersas. El Código de Procedimiento Fiscal es un mamotreto como de este tamaño, lleno de hojitas. Entonces se crea este instrumento, el Código de Procedimiento Tributario, del cual les voy a conversar. Primero entonces vamos a la parte básica para ver las competencias del tribunal. Como ustedes pueden ver, ahí yo siempre dejo la diapositiva, pero yo trato de desarrollar palabras más sencillas. Nosotros vemos en segunda instancia todas las decisiones que toma el director general de ingresos. Todas. Inclusive, si usted presenta una solicitud, y yo sé que muchos me miraron, ¿qué tengo que ver yo con la Dirección General de Ingresos? Como siempre digo, por ejemplo, nosotros tenemos un abuelito que tiene una finca. Ese abuelito cuando quiere aumentar, o el tío cuando quiere aumentar la producción de la finca, tiene que ir al Global Bank, al BDA o al Banco Nacional a solicitar un préstamo. Ese banco, para hacer la hipoteca, le pide un paisano. Aquí entra la Dirección General de Ingresos. Porque usted tiene que tener una exoneración sobre la actividad agropecuaria para no pagar impuestos o tiene que estar bien en sus impuestos. Entonces usted presenta esa solicitud. Hay una morosidad de 7.000 solicitudes de exoneración de fincas agropecuarias en estos momentos. 7.000. Usted no tiene idea del daño que eso le hace al sector agropecuario. Pueden hacer 1.000 reuniones de BDA, 1.000 reuniones de ISA, 1.000 reuniones de toda la gente que tiene que ver con el tema agropecuario, pero si esto no lo resolvemos, el productor no tiene acceso a crédito. Entonces, esas decisiones que tome con respecto a esa solicitud en particular, nosotros las vemos en grado de apelación. Y también en base al silencio administrativo, si transcurridos 2 meses, esa decisión no ha sido hecha por la Dirección General de Ingresos, usted puede venirse directamente al Tribunal Administrativo Tributario y nosotros resolvemos. Nuestros tiempos de respuesta, dependiendo del tamaño, porque a veces vemos expedientes muy grandes, oscila entre 4 meses y 1 año como máximo. Salvo que en el pasado, es una situación que sí se corrigió, gracias a Dios, la ley pasaba hasta 5 años sin enviarnos los expedientes principales, impidiendo que pudiéramos administrar justicia. Esto se corrigió. La administración pasada, de los magistrados pasados, fueron bien duros con eso. Le exigieron a la DGI que enviara los expedientes y ahorita estamos en una morosidad bien baja. Creo que sí, por ahí podemos tener. Yo tengo 2 antecedentes que no me han enviado, por ahí vi que el magistrado tiene como 4. O sea, es bien baja la incidencia de los expedientes cuando no se envían. O sea, al final el tema de es un tema que nos toca de una manera u otra a todos. Le comentaba también, y yo trato de ser así, o sea, de saltar de un tema a otro para ir. Y también interrúmpame cuando apenas tengan una duda, porque es importante que no nos quedemos con una gran cantidad de dudas, aunque podamos hablar después de estos temas. Todos tenemos que ver con el tema tributario. Ustedes ya son asalariados, todos, y todos pagan impuestos. Entonces, ya, y más allá de cuando no eran asalariados, todos consumen. O sea, todos se compran un par de zapatos, todos viajan, toman licor, van al súper, ahí no cobran el 7%. Entonces todos son parte de este contexto. Si no lo éramos cuando estábamos muy jóvenes, nuestros papás entonces eran asalariados y pagaban impuestos. Por eso es un tema que nos tiene que al final interesar a todos. Entonces nosotros vemos todo este espectro de decisiones de impuestos que administra la Dirección General de Ingresos. No vemos el tema de la seguridad social. La Caja de Seguro Social tiene su propia ley. Creo que la ley 51, si no me es infiel la memoria, ellos tienen su jurisdicción coactiva y ellos
salvo la recaudación que hace la declaración de renta, que ha sido un tema entre la Dirección General de Ingresos y la Caja de Seguro Social, porque ellos quieren que el dinero les sea remitido de manera inmediata. La DGI no tiene nada que ver con el tema de seguridad social. La DGI, cuando a ustedes les salen el talonario, impuestos sobre la renta y el seguro educativo, esos son los impuestos que la DGI recauda efectivamente. Y en efecto son los impuestos que cuando usted tiene un estado de cuenta, ustedes todos pueden sacar a través de su número de cédula y en el ITAX creo que es www.itax2.gov.pa, acceden a esa dirección y se crea un número de identificación tributaria y ahí pueden tener acceso. En esa parte el sistema es sumamente amigable y tienen acceso a cuál es su información de impuestos. Los que en alguna vez han declarado se darán cuenta que una vez declaran tienen que declarar toda la vida, o al menos que hagan una declaración final. Les recomiendo a todos los que son asalariados que hagan una declaración final, porque si no sigue generando después una multa todos los años si no presentas la declaración, aun cuando el dinero te está siendo retenido en la fuente, porque te lo cobran inmediatamente el cheque, pero se mantiene la obligación de declarar, o no le has informado a la Dirección General de Ingresos esa situación que el dinero te está siendo retenido. Entonces, nosotros también, aparte, la Dirección General de Ingresos tiene una sección particular que se llama cobro coactivo. Como ya usted tiene establecida la deuda, cuando el Estado ya sabe que usted debe $10,000 en uno de los impuestos, por ejemplo, el impuesto inmueble, han pasado 10 años, usted no ha pagado, es una deuda establecida. Ellos lo pasan a los juzgados coactivos, los cuales van a una fase de ejecución, ahí donde le pueden secuestrar, porque sí lo pueden hacer, la casa, la cuenta de banco, el carro, etcétera, etcétera. En esa jurisdicción coactiva usted tiene 3 defensas. Una excepción, ¿qué es la excepción? Un mecanismo de defensa donde usted puede decir, bueno, ya esta deuda está prescrita, o esta deuda no existe, me están poniendo la deuda de otra persona. O esta resolución carece de los requisitos legales para que nazca la vía única. Nosotros vemos esa defensa acá en única instancia. Lo que nosotros decidimos, eso es. Y es importante que tengan claro en cuanto a la DGI, la decisión del tribunal es final y definitiva. Solo el contribuyente tiene la opción de ir a la sala tercera de la Corte Suprema de Justicia si no está de acuerdo con el precio. Eso es un beneficio del contribuyente. Bueno, por ahí hay un incidente de nulidad, pero vamos a ver qué falla la Corte, porque a nuestro juicio no cabe que la DGI, y ya lo ha dicho la propia Corte, que la DGI interponga recursos contra las decisiones del tribunal. Eso, a la luz de lo que dispone el Código y la propia ley, el propio Código de Procedimiento Judicial no corresponde, pero bueno, vamos a ver cómo se van desenvolviendo estos temas a la Corte. Entonces, el tribunal está integrado por 2 magistrados, abogados. Este tribunal tiene una particularidad que no existe en ningún otro tribunal, que es que tiene un magistrado no abogado. En este caso, un magistrado cortador, que es un contador público autorizado, con ciertas especialidades en tributación, que forma parte de este cuerpo colegiado de magistrados y tiene la misma prerrogativa, es un magistrado de propiedad, a pesar de que, bueno, generalmente lo que se estila es que los tribunales estén compuestos solo por abogados. Los requisitos para ser magistrado están: panameño por nacimiento, tener más de 35 años de edad, cumplir un periodo de 5 años ejerciendo la profesión de abogado, solvencia moral, etcétera, etcétera, que no sabemos mucho por qué se come eso de solvencia moral, es como bien subjetivo, pero lo siguen poniendo en las leyes, siguen poniendo eso de solvencia moral. Y cumplir un periodo de 5 años en el cual haya ejercido la profesión, en el caso del contador público autorizado, y en el caso de abogado, haber estado en el tema de tributación y no haber sido condenado por delito doloso ni por falta de la ética profesional del abogado. Esos son los requisitos para ser magistrado. Bueno, eso es lo que le hablé antes, de que si ustedes no le resuelven, entonces puede venir acá a presentar su recurso. Entonces ahora vamos a este instrumento que para nosotros es sumamente importante. Como yo les expliqué, con la ley 76 del 13 de febrero de 2019 se crea el Código de Procedimiento Tributario. Nosotros tenemos una medalla muy triste. Durante 5 años en Panamá no se pudo implementar el código. Eso tiene que ser objeto de un estudio y de un premio a la ineficiencia. Me perdona, yo sé que va a generar comentarios negativos, eso tiene que ser un premio a la ineficiencia.
Porque 5 años que no se puede implementar un código, de verdad. 2 tuvimos en pandemia, pero no se implementó el código. Se implementó a beneficio de la Dirección General de Ingresos. A lo que a ellos les convenía de este código, eso fue lo que se implementó. Este código, y para ponerlo en contexto, para los contribuyentes es lo que vino a ser el Código de Procedimiento Penal para la justicia penal. O sea, antes el fiscal lo investigaba, lo metía preso y lo juzgaba. El fiscal. O sea, el fiscal decía, bueno, te arresto, te doy detención preventiva, entonces usted tiene que meter un habeas corpus para bueno. El SPAC, no nos gusta, pero corrigió eso, obligó a los fiscales a irse ante un juez y decir, yo tengo estas pruebas. Y el juez decía, bueno, esas pruebas no son suficientes, y fue un impacto para el sistema, porque uno dice, bueno, porque esta persona hicieron una laraca, lo esposaron y sale al día siguiente libre, pero es que el fiscal no tiene el procedimiento bien hecho. O sea, ese es un código garantista. Bueno, este código se constituyó un código garantista. Ya la Dirección General de Ingresos no te revisa la contabilidad, no te dice cuánto tiene, o sea, sí te revisa la contabilidad, te dice cuánto tiene que pagar, pero tú tienes el derecho a venir ante este tribunal con un montón de garantías y poder debatir ante lo que te decía la Dirección General de Ingresos. Eso era, mira, era tanto que eso era, que la mayoría de los contadores de la vieja guardia le decían a los clientes, bueno, pues que la DGI lo hace así, o el sistema es así. Yo, hablando de Rafael Bro, yo detesto esa palabra, es que el sistema no lo permite. Yo fui 2 años director de jurídico de la DGI, y yo le decía al director, el sistema tiene que estar adecuado a la ley. La ley no se tiene que adecuar al sistema. Entonces muchos de ustedes que han tenido esa experiencia van a la DGI y le dicen, no, es que el sistema no lo permite. Nos han dicho a nosotros ante una resolución, es que el sistema no permite incluir la resolución que usted estoy dando una orden. No te estoy preguntando si a ti te gusta o no te gusta lo que nosotros decidimos. Tú tienes que ejecutarlo. Y eso fue un shock. Y cuando digo nosotros, digo el tribunal. Ahí hay la galería de lo que hemos sido presidente del tribunal y los magistrados que han integrado el tribunal. Y eso fue un shock para la Dirección General de Ingresos. Los que tienen edad, y bueno, no es tirar la cédula porque todavía está cerca, se acuerdan del Cuco, de Cucolón. Imagínense, a Cucalón le crearon este tribunal como a mitad del periodo de ser él el director de ingresos. Eso era una rabia grande. Acuérdense que ese director de ingresos salía de televisión y decía tic, tac, tic, tac. O sea, era un sistema de amedrentar, en buen manera, de rofiar al contribuyente. Ojo, en un sistema capitalista tú vives, o sea, y quitémonos, no quiero meterme con la idea, si alguien tiene idea socialista con un sistema capitalista, que es el nuestro, tú vives de la inversión. Tú necesitas que el empresario produzca, que dé trabajo, que genere ganancia para que pague renta. Si tú aprietas al empresario y lo estrangulas, conviertes a Panamá en un puerto de muelles. Los que conocieron Puerto de Muelles hace 30 años y van al puerto de muelles de hoy, entenderán de lo que estoy hablando. Estrangularon a la bananera, se fue la bananera, se murió Puerto de Muelles. Ahora uno conoce un montón de gente que vive en la capital y te dice, yo soy de Puerto de Muelles. Antes tú no veías a nadie en Puerto de Muelles, ya que en la capital. Vivía muy bien en Puerto de Muelles. Entonces, dentro de ese contexto, el tribunal es el fiel de la balanza. Se crea este código de procedimiento tributario, accidentalmente, no sé si se les olvidó, lo suspendieron, y entró en vigencia el 1 de junio, de manera completa. Y este código tiene muchos aspectos relevantes y novedosos. Primero que nada, integra la jurisdicción tributaria. ¿Qué es la jurisdicción tributaria? Nosotros antes la DGI, Tribunal Administrativo Tributario. Ahora crea los jueces tributarios que no los han nombrado, pero que están ahí en el código. Ese presupuesto, y lo traje aquí para hablarle con sinceridad, ese presupuesto existe. Ese presupuesto está dentro del presupuesto del Estado y se utilizó para otra cosa. No, sí existe. La plata está ahí y sigue pasando de presupuesto en presupuesto, pero los nombramientos que están no están ejerciendo las funciones que tienen que ejercer. Obviamente el ministro de Economía acaba de entrar a su mes. El ministro de esto no tiene nada que ver con la situación de este gobierno. Porque este gobierno acaba de entrar. Este gobierno ni se ha enterado que ese presupuesto está ahí. Entonces el presupuesto existe, siempre existió. Desde que se creó el código, se dejó el presupuesto para la designación de los jueces tributarios y de integrar la justicia tributaria. ¿Qué es lo malo que se hizo? Porque como todo es negociación, y por aquí, por allá,
es que este es el único tribunal que no nombra a sus jueces inferiores. Los magistrados de la Corte nombran a los magistrados del Tribunal Superior. Los magistrados del Tribunal Superior nombran a los jueces de circuito. Los jueces de circuito nombran a los jueces municipales. Esa es la integración de todas las jurisdicciones. Este es el único tribunal que la DGI, o sea, el MEF, nombra a los jueces que le van a revisar sus decisiones. Lo cual es lo que no... Más allá de eso, conflicto laboral, porque si tú me tienes que revisar la resolución de aquí, yo soy tu jefe. Y mi función, porque son funciones distintas, por ejemplo, mi función es recaudar. Así que si yo nombro un juez y yo le reviso sus decisiones, si está mal, se la revoco. Pero no hay un conflicto. Pero si mi función es recaudar, yo lo que quiero es recoger dinero. O sea, el que me va a revisar las decisiones ya tiene un sesgo. Y créanme, yo tuve los dos sombreros. Yo pienso distinto como magistrado que cuando era jefe de jurídico, porque tengo funciones distintas. Cuando yo era jefe de jurídico, yo tenía que apoyar la recaudación, o sea, yo tenía que utilizar todo mi talento como profesional del derecho para hacer viable la posibilidad de cobrarle a un contribuyente. Ahora yo no tengo ese problema, yo lo que tengo que revisar el procedimiento, que haya sido justo, que se haya ajustado a la ley y tomar una decisión colegiada, lo que la tomo con una magistrada y con un magistrado contador que me da luces, porque al final del día yo tengo una formación tributaria, pero no soy contador ni auditor. Pero muchas veces yo he tenido que ir del magistrado auditor y digo, dame tu visión como auditor, como tú ves esto. O sea, sin ofender, como auditor de vieja guardia, que es diferente a como pienso un auditor ahora. O sea, el contador de antes es el contador este que nosotros nos acordamos con las mangas recogidas, o sea, el contador que era un tipo honesto, que era un tipo estructurado, porque esa es la imagen que tenemos del contador de antes. Ya el contador más moderno es otra cosa, no es que no sea honesto, pero ya se apoya más en la tecnología y ya tiene una mentalidad distinta a la que tenía el contador de tiempo. Entonces, la mentalidad te cambia, ya acá tú tienes que administrar justicia, tú no tienes que ver si, hombre, si es que el Estado tiene una expectativa de cobrarle a este contribuyente 20 millones de dólares, pero si no le fallo porque violó el debido proceso, entonces no va a recaudar esos 20 millones de dólares. Eso no es lo que está en tu cabeza. Lo que está en tu cabeza es que hay un debido proceso que hay que cumplir. Entonces, aquí se integra la jurisdicción tributaria que no se ha integrado, que pues es una misión que le queda, que hereda esta nueva gestión, que hereda a ustedes, de que esta jurisdicción tributaria se integre y que se integre también de manera correcta. Porque integrarla, de que la DGI designe a lo que lo tiene que revisar, no es correcto. Y no le crean a Rafael Bravo. Revisen todas las demás jurisdicciones y se darán cuenta que nunca el inferior nombra al superior. Nunca. Siempre el de más alto nivel jerárquico va nombrando, y aparte tiene funciones distintas. Pues si estamos hablando de un juzgado tributario y lo nombra la Dirección General de Ingresos de salida, le estamos poniendo un C, o lo nombra el MEF, porque aquí se dice que lo nombra el MEF, que también es el jefe de la Dirección General de Ingresos. Entonces ya eso distorsiona la figura y creo que es un tema a corregir. Aparte de que, lo voy a ser sincero, si ese presupuesto lo hubiera tenido el tribunal, no hubiera manera, a veces lo gastaron en otra cosa que es nombrando a los jueces. Porque nosotros no somos órganos ejecutivos que necesitamos nombramiento. No, nosotros nos damos presupuesto para jueces, nombramos jueces. E integramos los juzgados. Porque obviamente si eso se corrige, pues tiene que venir acompañada la partida presupuestaria para poder designar los funcionarios y para poder designar el tribunal. De hecho, nosotros estamos dejando esta sede, que les adelanto que sería la sede perfecta para los juzgados tributarios. Porque ya está toda la infraestructura, o sea, esta alfombra se queda, estas lámparas se quedan, o sea, mucha de esta infraestructura, estas puertas se quedan, pues no las podemos llevar por donde vamos. O sea, y este sería, porque yo recuerdo que la Dirección General de Ingresos estuvo buscando dónde ubicar los jueces, aquí los puedo ubicar. Perfectamente, en el piso de arriba, porque no necesitan los dos pisos, en el piso de arriba perfectamente pueden estar los dos. Y ojalá que se haga en tiempo. Bueno, crea esa figura de integrar la jurisdicción tributaria, Director General de Ingresos, Juzgado Tributario, Tribunal Tributario, ahí se agota la vía gubernativa, entonces lo que queda es la sala tercera. Aparte de eso, por primera vez define todo ese concepto que yo leí de tributo, eso no existía. Este código definió que era tributo. Antes el tributo estaba, la definición de tributo venía de lo que nos daban en la universidad, lo que habían desarrollado los magistrados de la Corte. No había una definición de qué era tributo, que era tasa, que era impuesto, etcétera, etcétera. Eso lo define ya el código porque tiene un glosario. Establece formas distintas de que se acabe la obligación tributaria. O sea, muchas veces se daba la ficción en que le íbamos a donar una finca al Estado, pero la finca debía
impuesto inmueble. Entonces el Estado no la podía recibir porque la finca tenía impuesto inmueble. Entonces yo que le iba a donar, decía, pues yo ¿por qué voy a pagar? Si se la voy a donar al Estado. Se quedaban en ese momento. Ustedes no tienen idea de la cantidad de instituciones que hay construidas sobre terrenos que son de un particular, porque el Estado no pudo recibir la donación porque se debió un impuesto. Entonces se crea la figura de la confusión, en la que si el dueño del bien es el mismo al que se le debe la obligación, esta fenece. O sea, eso es específicamente para el Estado. Si yo adquiero el bien y a mí es que me debe, ya entonces la deuda muere y yo recibo el bien. Y muchas otras, o sea, hay otras formas también de confusión. Pero una consulta, aquí en el tribunal usted también ve todo el tema de la aplicación de incentivos fiscales, cómo se debe entonces calcular, cómo se debe atribuir, o aquí en algún usted no tiene nada que ver con la aplicación de incentivos. Sí y no. Sí, no en el sentido de que la creación de incentivos fiscales siempre te va a venir una ley especial. Por ejemplo, el cannabis. Vamos al cannabis medicinal. Ya esa ley te viene con incentivo a la maquinaria, te viene con algún incentivo al impuesto sobre la renta de los 2 primeros años. O sea, ya te viene ahí. Si ese incentivo, por ejemplo, no te es aplicado de manera correcta y tú lo apelas, entonces viene acá al tribunal y nosotros tenemos que definir la manera en que se te tiene que otorgar el incentivo. Y hay una realidad que también tenemos que tener presente. Yo les comentaba lo que estaba aquí al inicio, que como estudioso de este tema, puede el magistrado o la maestrada diferir de mí, ¿no? Yo doy mi opinión de los 12 años que tengo de experiencia. Si ustedes me preguntan a mí, Panamá no necesita ni un solo impuesto nuevo. Necesita ser eficiente cobrando los que ya tiene. Sí, o sea, la recaudación de nosotros es como el IDAN. El 40, y yo diría que más, del agua que se produce se pierde, así se bota. Los impuestos que se producen aquí, el 40% se pierde. Nadie los cobra, nadie los paga, nadie nada. Aparte de que también tenemos que revisar nuestra política de incentivos, porque cada vez que alguien quiere venir a poner un negocio en Panamá, ¿qué es lo primero que se nos ocurre? No pagues nada. Te vamos a exonerar la maquinaria, te vamos a exonerar esto. Porque es que todos los empresarios vienen con el espejito de que, bueno, es que vamos a crear trabajo. No, porque tú tienes la obligación de crear trabajo. Si tú no tienes una fuerza laboral, no produces. Así que no me venda la pastillita de que tú vas a generar trabajo. Tienes que. ¿Puedo hablarte de un incentivo a la renta? Sí, los 5 primeros años, pero ¿por qué es la renta? Porque esa es la idea. Si no, ¿para qué traemos empresas? Sí. Pregunta, si se logra optimizar la recaudación, ¿no sería necesario someter al país a una discusión para aumentar el impuesto, el ITMS, al 10 o al 12%, que es lo que ya ha llegado, por lo menos en palabras, a la Asamblea, que es algo que se va a tener que discutir? Como están todos los números rojos y el gobierno no tiene dinero, va a ser necesario esa discusión para aumentar el impuesto. En este escenario no sería necesario. Ahí te va a dar una opinión viendo el tema. Fíjate. Nosotros tenemos el IVA más bajo de la región, porque le hemos vendido a la población el tema de que tenemos el canal, y tenemos el canal como que el canal fuera petróleo. Tenemos el más bajo. En Colombia tú pagas el 19%, después se pagas el 20 y pico por ciento de IVA. Nosotros teníamos el 5%, cuando lo pasamos al 7% casi tumban al presidente. Y lo pasamos al 7%. Es el más bajo. Por eso no tenemos que crear impuestos nuevos, por eso tenemos que regular lo que tenemos. El IVA al 7% es ficticio. Es ficticio. O sea, el IVA de nosotros al 7% por más. Primero, no tenemos la capacidad de ser eficientes, porque requeriría inversión para generar esa eficiencia. Y si nos enseriamos, ponemos el IVA en un nivel razonable. Magistrado economista, de repente ese tema del IVA es financiero, perdón. Ese tema del IVA, pero desde mi perspectiva y lo que he conversado, sí, el IVA y lo que hemos visto a nivel internacional, el IVA no tiene sentido, o sea, no funciona al 7%, porque el Estado está subvencionando ese porcentaje que nos va. Y es una realidad. No nos gusta, nos va a doler porque nadie quiere que le metan la mano al bolsillo, pero el IVA al 7% no es sostenible porque no hay país en el mundo, salvo los países donde no se tributa. Hay países donde no se tributa. Los países petroleros no se tributa. El Estado, tú naces, te da $10,000 para que te quedes aquí respirando arena, porque nosotros sacamos nuestro ingreso del impuesto. Entonces, el magistrado quería aportarle algo. Yo creo que antes de pensar en una reforma tributaria que aumente la carga, llámese impuestos sobre la renta, de BMS o demás impuestos, primero ahí, y vuelvo al punto igual que indica el magistrado, de la eficiencia
de la recaudación. Yo creo que no sería viable de ninguna manera proponerle a la ciudadanía en función, y aquí hablo de un espacio, de circunstancias de mal uso, de ineficiencia de uso de los recursos del Estado, decir, bueno, que vamos a aumentar ni al 15, ni al 10, ni al 25, porque al siguiente día le van a prender la asamblea, le van a prender la asamblea, ¿no? Y el país. El país. Porque primero tiene que haber un mensaje, agotar todas las ideas, aportaciones, crear eficiencia en la recaudación para luego decir, señores, miren, hemos hecho A, B, C, reducimos el tamaño del Estado, hemos sido eficientes en el uso, para después pensar, los recursos que estamos percibiendo no son suficientes. Antes de eso, yo, en lo personal, hablo por mí, igual, en particular, no veo una viabilidad, porque sería un insulto a la ciudadanía. Yo creo que hay que primero ser eficiente, tiene un rol fiscalizador, y creo que por ahí va. Eficiencia, miren, factura electrónica. Factura electrónica, y una de las cosas que hace muchos años atrás lo venía diciendo, eso va a ayudar mucho en la recaudación. Porque al final, cuando usted tiene factura electrónica, de una vez la autoridad fiscal va a decir, bueno, estas fueron tus cuentas, ya estás en el rango del TBMS, ya yo tengo la información. Y más o menos puedo tener un cálculo de lo que puedes aportar. Porque antes, y todavía hasta el sol de hoy, y esto es un tema de cultura tributaria, usted va a un restaurante, no le dan la factura, es su obligación. Es que es su obligación, entonces le dan, usted le pasa la tarjeta, usualmente yo creo que esto es una con plástico, le dan el recibo, pero no le dan la factura. Entonces usted me dice, caramba, este restaurante, cuando presenta la declaración de renta, en ese segmento particular, 18.000 al año. Caramba, de verdad, pero tú le dices, hey, banco, ¿cuántas de estas personas han recibido de pago? $200.000, pues te declaran un juego. Con factura electrónica, nos ahorramos. Espero que eso es una manera, por ejemplo, bien puntual de lo que haría un poco más eficiente el tema de recaudación. Vuelvo atrás, no veo una recaudación a mediano plazo, perdón, una reforma tributaria, a mediano plazo. Creo que hay que ser más eficiente los recursos del Estado. Esa es mi aportación. Una pregunta. Las zonas económicas especiales, por ejemplo, Panamá Pacífico, usted que es recién de Howard, y la zona de Colón, etc. Es que Panamá Pacífico suena allí. ¿Qué tanto realmente afecta al sistema de recaudación? Porque es comparar recaudación versus inversión, recaudación versus traer empresas. O sea, ¿cómo bueno, es parte de lo que te digo, ¿no? Traemos el área económica con una cantidad de incentivos. O sea, sí se paga, contrario a lo que pensamos, si ellos, dependiendo del área económica especial, pagan algún impuesto. O sea, en el área de Panamá Pacífico no se paga nada, eso es libre 5%. Por eso la pelea sobre el libre dice, yo pago 5% y esta gente está frío. Entonces, ellos quieren que se le equipare. Al final del día, está surgiendo una iniciativa, ya ha surgido, y hay muchos países suscritos, el impuesto mínimo global. ¿Qué pasa? Si Panamá no se mete, porque en Panamá nosotros tenemos una particularidad. Nosotros como país, por primera vez está pasando en este periodo, no es mi tema, pero un presidente se está poniendo los pantalones largos y está diciendo, Panamá no acepta con respecto a un tema muy puntual y está convocando al concierto, Panamá está tomando la iniciativa y Panamá está entrando a la habitación con vestido, saco y corbata. Panamá entraba antes con pantalón corto, camiseta y una cosa que da vuelta aquí. Nos sentaban por allá porque no teníamos esa personalidad que ahora tenemos. Entonces, claro, vamos a negociar un área económica especial sobre la base de que venga a mi país, explótalo y es gratis. Ya no tiene sentido. Ahora, hay un impuesto mínimo global. ¿Qué va a pasar si nosotros no cobramos mínimo el 15%? Procter & Gamble, ¿dónde está en Estados Unidos? Estados Unidos dice, perfecto, si Panamá no quiere cobrarle nada, usted puede quedarse a vivir en Panamá. Acá en Estados Unidos le tiene que pagar 15% de lo que produzca en Panamá. O sea, nosotros, obviamente, eso va a desaparecer. Nosotros tenemos que agarrar
Decía, y bueno, acá págame el 7 o el 8 y allá paga el otro 7 que falta, porque ya va a desaparecer esa posibilidad de que tú puedas estar en un área. Nosotros somos calificados, nosotros no somos paraíso fiscal. Por favor, señores diputados, asesores, enójense por no decir la palabra vernacular y francesa que corresponde. La magistrada, el magistrado y a mí nos ha tocado en Colombia, que está al lado. Bueno, la primera vez que fuimos a un congreso casi se nos salen las lágrimas de ver lo avanzado que es el sistema tributario colombiano, porque nosotros aquí somos arrogantes. Tenemos el dólar, Colombia con guerrilla, con narcotráfico, con problemas políticos, tiene un mucho mejor sistema tributario que nosotros, automatizado. Maestro acaba de hablar de factura electrónica. Colombia tiene factura electrónica hace rato. Tiene un sistema automatizado de cobro de impuestos hace rato. Nosotros estábamos en Cartagena en un seminario, estábamos los tres, y nos sentábamos y mirábamos la pantalla cuando veíamos todos los elementos de la tributación. Y yo recuerdo que el maestro estaba hablando y decía, esto da ganas de llorar. O sea, nosotros venimos de un país con un canal, con un centro bancario internacional, un país de servicio, con zonas económicas especiales de producción. Y somos piedra dura. Eso es lo que dieron los picapiedras, porque los picapiedras más bien algo de todos los días, pero no para todos. Ahí lo que tienen es streaming, busquen los picapiedras. Somos los picapiedras en concepto de recaudación de impuestos. Lo único que tenemos automatizado ahora es la factura electrónica. Y ITAX. Y el ITAX para nosotros era la gran cosa. No, ya tienen ITAX, o sea, ya. En Sudamérica están hablando de inteligencia fiscal. ¿Ustedes saben qué es la inteligencia fiscal? O sea, tienen gente que se dedica específicamente a examinar por dónde tú puedes estar evadiendo impuestos y el Estado te aplica psicología fiscal. Lo que yo me he dicho, factura electrónica, el Estado tiene toda la información de lo que tú facturaste. A fin de año te dice, esto es lo que yo creo que tú tienes que pagar. Y tú tienes un mes o 15 días para debatir que no. Pero el Estado ya te dice, esto es lo que yo creo que tú tienes que pagar, según lo que consumiste y según lo que cobraste. Hay otros estados en que el país, el Estado ya lo sabe, así el famoso ya lo sé todo. Entonces tú vas y declaras y te manda uno, dice, ¿usted está seguro que declaró todo lo que tiene que declarar? Ya tú entras en pánico, estás imputando que tiene empresa. Entonces, carajo, se me habrá ido algo. ¿Qué pasó? Porque a esas administraciones tributarias sí les tienen miedo. ¿Quién que haya visto una película no sabe el temor que le tienen los norteamericanos al IRS? Sí. Mira, en Estados Unidos tú puedes matar, robar, traficar, pero hay dos cosas que tú no puedes hacer. Dejar de pagar los impuestos porque deshaces todo el fundamento económico sobre el cual está ese país y quemar a tu esposa porque entonces deshaces el fundamento moral sobre el cual está el fundamento del país. Entonces ellos no permiten ni la infidelidad ni el no pago de impuestos. Estas son las dos bases sobre la que descansa el sistema norteamericano. O sea, nosotros ahí estamos en pañales. Cuando nosotros ahora con la factura fiscal, que por supuesto que todo el mundo se opuso porque nadie quiere pagar lo que es. Y el magistrado no me dejará mentir. ¿Cuál era qué le decían los empresarios a los contadores? Hey, ¿cómo pagar menos? Nosotros hemos dicho hasta la saciedad, no se paga menos, se paga lo que es. Si usted opera un negocio con la teoría de pagar menos, su negocio nunca va a ser rentable, porque el día en que este sistema sea decente, y hago un paréntesis, yo me siento contento que usted esté aquí porque yo ya le había perdido la esperanza en este país. Yo lo voy a ser sincero. Yo soy abogado hace 23 años. Como todos los abogados, estoy en ciencia política y soy un estudioso de la ciencia política. Yo le había perdido, cualquiera no se presenté con él, yo le había perdido la esperanza en este país. Yo tengo esperanza por lo que está pasando en este país. Tengo una discusión política porque yo digo el juego cambió. La gente me dice, no, cambiaron los actores. No, el juego cambió. Aquí hay un punto de inflexión. Y yo estoy aquí sentado, que no le va a gustar a mucha gente las cosas que yo les estoy diciendo. Yo sé que va a tener resultados. Pero ¿sabe que si me votan mañana me voy sin miedo? O sea, me voy sacándome de la vena eso que tuve por muchos años de ver que cosas que funcionan mal y siguen mal, y el país no avanza, y tú vas afuera. Entonces, ¿cómo Perú con una inestabilidad política tiene un sistema financiero estable? Porque son serios en la recaudación de sus finanzas y en la administración de sus recursos. Allá si la presidencia tiene un dólar y le pregunta, bueno, ¿y tú con un salario de $7,000 cómo te compras con Rolex? Allá si tú no pagas, llega en Perú, la DIAN es Colombia, en Perú es Suárez. La SUNAT. La SUNAT llega a tu casa. O sea, yo estuve en la Guardia de Finanzas de Italia. La Guardia de Finanzas de Italia es un cuerpo militar. O sea, en Italia los impuestos no son relajos.
En Italia, si usted no paga el impuesto, llega con una M16 y una tanqueta, encapuchado, baja por rapel y usted debe, se lo lleva. O sea, son países que entienden cómo funciona el sistema. Yo estuve dentro de un cuartel militar de la Guardia de Finanzas de Italia, estudiando impuestos. El diploma me lo dio un teniente general, o sea, y los estudiantes eran abogados, sargentos, tenientes, capitanes, que ven el tema de impuestos. Claro, ellos lo tienen militarizado porque ellos tienen a la mafia. Y a la mafia tú no puedes llegarle y decirle, oye, usted no debe impuestito, no, a la mafia hay que llegarle como hay que llegarle. Pero también tienen un cuerpo como el IRS, que el IRS sí tiene agentes del tesoro. Nosotros fuimos a Landon, Virginia, que es donde está el FBI, y ahí mismo está el IRS. El IRS tiene CSI IRS. Cuando yo vi que el IRS tiene CSI, o sea, porque el CSI que nosotros vemos es chévere, ¿no? El del homicidio, ellos tienen CSI IRS. O sea, ellos llegan a tu computadora. Ellos llegan con tecnología para donde tú tienes escondido el microchip, porque ahora la gente tiene el dinero en USB, en memoria, porque ahora existe el monedero virtual. Ellos ya tienen la tecnología para decir, aquí hay un USB, meten el USB, lo desencriptan, aquí está la plata. Follow the money. O sea, tienen tanto tema y nosotros todavía, por eso le digo, Panamá entra, ¿por qué estábamos en lista negra? Porque no teníamos personalidad. O sea, aquí, y yo no soy político, pero me sentí bien que un presidente en su discurso de toma de posesión dijo, se acabó el relajo del organismo internacional. O nos sacan de las listas, o nosotros tomamos medidas retroactivas. Pero también eso va con lo que acaba de decir el maestro. Hay que enseriar la administración de esos recursos, porque nadie aquí quiere pagar impuestos para ver que otros se los gasten. O sea, nosotros somos, mi sueño, cuando me convertí en abogado, era ser magistrado. Quizás no pensé en tribunal tributario, pensé en la corte, pero llegó un momento que daba pena decir que nosotros tenemos funcionarios públicos, porque toda la gente cataloga a los funcionarios públicos como botellas. Al margen de que nosotros no somos funcionarios gubernamentales, nosotros somos funcionarios estatales. Ustedes vieron que el gobierno también, nosotros tres estamos. Entonces, ese fue el comercial, pero... No, gracias. Aprovechando el tema, soy, digamos, Ron de Paredes, asesor legal de diputada Talisa Mora, no está acá. Yo pienso que no todos los problemas en Panamá necesariamente se resuelven por una ley. Hay cuestiones que el clásico problema de mucha legislación no se aplica, a veces son problemas presupuestarios, a veces son problemas de aplicación. En el caso principalmente de la recaudación tributaria, entiendo está la ley de factura electrónica. Hace poco tuvimos una reunión con el ministro Chapman donde nos había comentado que estaba buscando maneras de reestructurar o cambiar algunas cuestiones administrativas de la DGI que se pueden hacer ya sin necesidad de hacer un cambio legislativo. Digamos, automatizar el sistema tributario no sería una cuestión legislativa, sino de repente una cuestión de los compañeros que están en la comisión de presupuesto está pendiente, de repente deciden por qué le han recibido el presupuesto a la DGI o al TAT, de repente eso. Pero de parte de los roles de los diputados, la parte legislativa, la parte fiscalizadora entiendo, está pendiente de que le den los fondos necesarios a la DGI y al TAP para que pueda funcionar. En la parte legislativa, ¿qué contribución podrían hacer los diputados para mejorar el sistema de recaudación, evitar la evasión fiscal? ¿Qué problemas tiene con el sistema jurídico que podríamos cambiar desde la Asamblea? Por el principio, el problema de Panamá no es un problema de ley. Problema de voluntad. Nosotros somos muy brillantes en la aplicación del derecho y tenemos un cuerpo de leyes maravilloso que no aplicamos. ¿Ya? Ese es el tema de nosotros y coincido plenamente con usted, doctor, de que no es un problema de ley. En efecto, como dice el ministro, sí hay cosas inmediatas, eso es fantástica esa iniciativa, la DGI, pero vamos a partir por el principio, la DGI no tiene autonomía. Entonces, si tú tienes una Dirección General de Ingresos que no tiene autonomía, cuando yo era director de jurídico, yo para poner un cuadro en la pared, tenía que llamar a Vía España para que vinieran de estructura del BEF y pasé una pared de Gison. El primer día llegaban a las 2 y miraban. Así fue. Yo vengo de la empresa privada y yo me quedaba, el primer día miraban. El segundo día traían un botecito de Gison, uno se lo pasaba al otro, el otro pasaba una palabra, se iban a almorzar 2 horas. Después regresaban, pasaban otra palabra que ya no tenemos que ir. 3 semanas por una pared de Gison. Eso pasa cuando tú no tienes autonomía. Entonces, aquí en algún momento hubo una autoridad de ingresos. Lamentablemente, hubo un director que personalizó esa autoridad de ingresos pretendiendo perpetuarse en la posición de director de ingresos.
y desbarató una iniciativa muy loable de tener una autoridad de ingresos, porque la autoridad de ingresos tiene que ser independiente. No podemos tener una DGI que tenga la posibilidad de perseguir contribuyentes por razones que sean. Porque no le cayó bien al presidente, porque no le cae bien al ministro, porque el director de ingresos fue a comer y no le gustó la comida. Porque eso es lo que pasa. O sea, si el director de ingresos entra al negocio cualquiera hoy en día, o sea, la gente le da miedo. Porque este es el tipo que te puede mandar un audito al día siguiente. Entonces, si nosotros tenemos una autoridad de ingresos bien establecida, alejada de cualquier... Mira, en Chile, el director general de ingresos tiene periodo fijo que no depende del gobierno, depende de que recaude. Si no recauda, o sea, el director general de ingresos de Chile tuvo con Piñera, tuvo con Bachelet, tuvo con Piñera de nuevo, porque se fue y lo volvieron a llamar, y tuvo como un año con Boris cuando estuvimos allá, y yo creo que ya, entonces, ya le dieron paso. Entonces, ese es lo primero, es ese tema de darle autonomía. Ahorita, con lo que me decías de presupuesto, la DGI no tiene presupuesto, ellos están en el presupuesto del mes. Sí. O sea, tienen ese gran problema que están en el presupuesto. Tienen cierto nivel de autonomía, el director general de ingresos mantiene cierto nivel de autonomía, pero al final el ministro es el jefe. La administración pasada, la de DGI, había hecho en su momento un borrador de un anteproyecto de ley donde estaban proponiendo precisamente la autonomía de la DGI, sacarlo del MEF. Me lo compartieron en su momento, no se presentó, no me recuerdo por qué al final no pudo coger la iniciativa. Ahora estamos comenzando con el tema, no sé si de repente valdría la pena tomar como iniciativa legislativa, retomar el borrador que habían hecho, hablar con la DGI actual, hablar con el TAT, ver cómo podemos de repente atender al problema de autonomía, puede ayudar a evitar la ralentización del proceso, tener más presupuesto, buscando maneras cómo podemos contribuir nosotros a resolver el problema, ¿no? Mira, definitivamente sí. No conozco el proyecto que ellos presentaron en su momento porque lamentablemente, ya te digo, siempre se produce un divorcio. Los directores de DGI suelen odiar al tribunal. Lamentablemente, porque es que ellos hacen una expectativa, tienen un procedimiento de hacer las cosas, entonces cuando tienen que venir a debatirlo en derecho, o sea, es que el TAR me tumbó el proceso, es que no lo hiciste bien. Cuando tú lees la resolución de nosotros, te das cuenta que hay violaciones flagrantes al debido proceso. Y no estoy hablando de de todos los directores. Históricamente aquí se ha mantenido. O sea, no es que Rafael Brown y María Elena son pro contribuyentes. No, históricamente el porcentaje de derrota de la Dirección General de Ingresos cuando viene el TAR es del 64%. Se ha mantenido. El director anterior puede pelear conmigo, se mantuvo. O sea, yo no te estoy haciendo algo que no sea una constante a los directores anteriores. Ustedes vienen acá y pierden porque las cosas las hacen mal. Porque hacen las cosas pensando como funcionario de gobierno en el sentido de que yo hago lo que me da la gana. Pues cuando se acaba mi periodo yo me voy para la casa y no me pasa nada. Ahora, hay un artículo que dice que si un funcionario de ingreso a usted lo afecta, usted puede demandarlo civilmente a él. Que eso es lo mejor que ha pasado en la historia. Usted sabe que eso no existe en ninguna otra ley. Deberían de replicarlo en todas, para que se acabe la discrecionalidad y que el funcionario, cuando va a perjudicar deliberadamente a alguien, piense que su carro, su casa y su salario están en juego. Se llama procedimiento de queja. 389. 8-9. Creo que es 389. Sí, no, 389 creo que son los derechos de 79. 379. 379. Se llama procedimiento de queja. Y es innovador. Por eso les decía que ese código pronto les va a llegar alguna iniciativa para derogar. Yo no me han dicho nada, les aseguro. Procedimiento abreviado. El de queja también es de queja contra el funcionario que no aplique, porque hay varias sanciones. ¿Qué pasa? Antiguamente usted iba a la DGI y le decían, no, eso está en trámite, y eso está en trámite, y eso está en trámite, y echan. 15 años en trámite. Ahora este código estableció ciertos procedimientos. ¿Quién lo tiene en trámite? Pepe Pérez. Ok, yo voy a la oficina o voy con un abogado, si no lo soy. Pepe Pérez me tiene desde tanto tiempo esto parado. Y eso llega ante el ministro. El procedimiento de queja ante el ministro. Y el ministro debe tomar una acción porque eso es lo que dice la ley. Pero si no, está entonces el procedimiento abreviado, que usted viene acá y dice, Pepe Pérez me tiene eso parado y me ha producido $10 millones en pérdida. Y nosotros hacemos un proceso y decimos, bueno, Pepe Pérez, tú tienes que pagarle $10 millones. Tú, el director de ingresos y el jefe de cuenta corriente, tienes $10 millones de esta empresa. No ha pasado.
El código normal tiene un mes en vigencia, pero ahí está. El desacato también. Y el desacato, ahí está. Entonces, esto obviamente usted sabe que esto es como un cubo, porque ¿qué le gusta a un funcionario? ¿Qué le gusta históricamente? Porque y nunca se enfoquen en una gestión actual o pasada. ¿Qué históricamente ha pasado? La discrecionalidad que tienen los directores de ingresos. O sea, a nadie le gusta que le tengan ese control porque te obliga a hacer las cosas bien. Y nos vamos a acostumbrar, en la medida que esto avance, a hacer las cosas bien. Si eso se va, volvemos a lo de antes. Volvemos a lo de antes. ¿Por qué? Porque este es el código modelo para América Latina que se está aplicando en muchos países. O sea, esto no es que nada más es para Panamá. Eso es lo que obliga en otros países a los funcionarios no de ser discrecionales y a los contribuyentes a pagar su cuenta. Pero nosotros como panameños siempre, ¿sabes? Lamentablemente hemos institucionalizado la astucia, esa palabrita. Y ayer yo me sentaba en una audiencia y le dije a un funcionario de la DGI, porque antiguamente usted iba a la DGI y le preguntaba, ¿cuál es su opinión si yo hago esto? ¿Estoy en el marco de la ley? La DGI le decía, sí, hazlo. Usted lo hacía. Después la DGI lo sancionaba. Pero es que tú me dijiste, sí, pero es que mi opinión no es vinculante. Tú me dijiste, no, pero mi opinión no es vinculante. Yo puedo cambiar mi opinión. O sea, ayer me trajeron ese argumento de una audiencia de la maestra y le mire, puede que su opinión no sea vinculante, pero usted tiene que tener una responsabilidad sobre las opiniones que usted da, por Dios. Porque si no, usted le está acabando un hueco al contribuyente para que se caiga en el hueco. Con este código ahora las opiniones son vinculantes. O sea, usted no le puede decir a una persona, no, tú no tienes que pagar impuestos sobre esta ganancia. Si tú le dices eso, la persona tiene la potestad de no pagarte, porque tú le dijiste que no tenías que pagarlo. Entonces, ha hecho vinculante esas opiniones que antes, y mis palabras fueron esas, no podemos tener un Estado pillo, un Estado vivo, porque el pez se pudre por la cabeza, en nuestra cabeza del Estado. Si nosotros tenemos un Estado pillo, un Estado vivaracho, ¿no? ¿En qué va a mandar los ciudadanos? En la viveza. ¿Qué es lo que hemos mandado? Por eso la informalidad. ¿Por qué la mayoría de la gente quiere estar informal? Porque es muy duro formalizarse. Entonces, hay más, es más duro para el que está formal que para el que está informal. O sea, el que tiene un restaurante le cae salud, le cae el municipio, le cae la DGI. El que tiene una cocina en su casa no le cae a nadie. Ni siquiera pedido ya, porque tú pides, pedido ya cobra y ellos mandan su pedido con una cocina en casa. Usan el gas del edificio. Sí, es más fácil ser informal. Y no debe ser así. Por eso hay que facilitarle las cosas al que está en el sistema. Lo que le decía a la diputada, nos pasamos 5 años, hubo pandemia, ok, amnistía por la pandemia. Pasó la pandemia, amnistía porque la cosa está dura, porque nos pasamos 5 años en amnistía. Usted tiene una empresa, diputada, ¿qué hubo para usted? Y no estoy hablando del que hay para mí en mal sentido. ¿Qué hubo para usted que sí cumplió durante esos 5 años? Usted tuvo la misma pandemia que todo el mundo. Usted tuvo la misma situación que todos los demás. ¿Qué la hizo diferente a usted de los demás en el cumplimiento de su obligación? Que usted sí es responsable. ¿Pero a quién premiamos? Y ya, vivió 5 años de amnistía, 5 años que le pasaron leyes de arreglo de pago diferido, mira cuántas cosas se le... Bueno, hubo una excepción. Recordemos que justo como enero, febrero de este año, entonces tiraron de pronto pago para cargar impuestos antes de Bueno, eso fue, le daban 10%, ¿verdad? creo que algo así. En la transacción no hay porcentaje. O sea, si usted va a una transacción... en inmueble 15. Pero en la transacción no hay porcentaje. Porque en la transacción si yo llego y le digo al director de ingresos, bueno, porque aquí vamos, no piensen en impuestos de $10,000. Nosotros tenemos casos de 150 millones de dólares, 400 millones de dólares. Cuando yo debo 10 millones, o yo debo, qué sé yo, 50, me entraba, ponerlo a hacer. Si yo llego y le digo al Estado, mira, ¿qué hay 30? Evadí 20, pero estoy dando 30. Entonces cualquiera tiene la tentación, siendo legal, de decir, ok, paga los 30. Se voló 20. Se voló 20. O sea, 20 millones de dólares. Un montón de plata. Y a usted le rebajan el 10. Por pronto pago. O sea, que usted tiene que sacar del dinero que usted tiene para su inversión, o sea, anual. Usted este año en marzo, usted dice, bueno, yo si meto esta platita aquí, aumento mi producción en esto, puedo generar a futuro. Bueno, usted va a sacar plata de eso
para pagar en marzo lo que le correspondía pagar en partidas y recibe un 10%, mientras que el que se lo gastó y tiene un yate allá afuera parqueado en Avenida Balboa y tiene una avioneta metida allá, porque es legal, no porque vende droga, tiene un negocio grande. Y pagó y se ahorró intereses bancarios, porque esos 20 millones produjeron ahorro y produjeron ganancias. Y paga menos, sin ningún límite. O sea, esas son distorsiones que tiene el sistema, que estamos llamados a corregir. Yo le decía a ustedes, antes ustedes eran quizás 5 personas que tenían que saber de todo. Ahora son, no sé, 24, 20, que pueden dividirse las responsabilidades. Y no necesariamente tienen que saber de todo. Pueden haber 5 que vengan acá y los metamos en un curso de selva, de Machomonte, de Caibil, de Boina Verde. Y esos 5 son Boina Verde tributarios. Y cuando hay algo de tributario, pueden ir a decir, no, por aquí no es la cosa. La cosa, y por eso la importancia de hoy. Hoy es una parte del tema, es interesarlos. Nosotros estamos a disposición para cada vez que usted necesite. Mira, tengo este proyecto de ley. ¿Usted cree que es beneficioso para el tema tributario? ¿Usted cree que lo puedo mejorar de alguna forma? Y al final, usted tiene asesores y tiene criterio personal. Nosotros, una recomendación desde nuestra experiencia. Pero hay la posibilidad de tener una recomendación, no solo para esta bancada, para todas, para el que esté interesado. Porque el tribunal está aquí, el tribunal tiene la posibilidad de asesorar en estos temas. Y nosotros, de hecho, vamos a presentar una reforma del código para mejorarlo. No para derogarlo, para mejorarlo y también era para pedirle que nos reciban. Nosotros no tenemos iniciativa legislativa. Obviamente, viendo la condición del código, pues no tenemos mucha expectativa de que el ministerio no hemos conversado con el ministro, pues no. En el pasado no fue así, así que no tendríamos una expectativa de que variara, salvo que pues, nosotros, el hecho de reunirnos con el Ministerio de Economía y Finanzas, no es que estamos poniéndonos de acuerdo para nada, no es que queremos perjudicar a nadie, es que queremos, por ley, nosotros tenemos que mejorar la ley tributaria. Y hay cosas que mejorar en el código, el tema de la integración tributaria, el tema de las transacciones que no puede ser para todos los impuestos. Hay un tema con la regularización tributaria, que es un tema más técnico que hay que corregir. Se fue toda la parte de resolución alterna de los conflictos, que también pudiéramos mejorarla. Y tenemos un menú de cosas, los periodos de nosotros como magistrados, que son a 5 años, que el resto es a 10. Me parece que hay muchas cosas que se prestan a que nos... Y yo le decía ese día a los diputados de la Comisión de Presupuesto, hay muchas cosas que se prestan como para que tú presiones, porque yo soy autónomo independiente, pero, o sea, estamos dentro de un engranaje. Maestro, una última pregunta, porque creo que es un tema que no hemos tocado tanto, pero la tributación de plataformas digitales. Porque cuando tú pagas Uber, me sale San José, Costa Rica, Uber. Ojalá, sale en Amsterdam. Bueno, Amsterdam. Airbnb, no sé qué, en California. Prioridad, bueno, que creo que sí tiene base aquí en Panamá cuando te cobran, pero Sí, yo sí tengo. Colombia, lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? O sea, dejamos de percibir realmente al momento de tener una transacción con una plataforma digital. Entonces, ¿cuál es la... Mira, no todo, por eso digo que no todo malo con respecto al... En el periodo pasado se trató. De hecho, yo en un principio estuve tratando de ver cómo hacíamos el tema con las plataformas digitales. Hay algunas ideas, porque sí tienen que tributar. De hecho, no lo hacen. Y esa amenaza de que no, porque si me ponen a tributar en Panamá, yo me voy de Panamá. Porque eso es lo que creo que... Por ahí decían que Netflix había dicho algo de eso, que si lo ponen a tributar, yo me voy. Cableonda está desapareciendo. Yo no soy un Cableonda. Y Cableonda está desapareciendo precisamente por las plataformas de streaming. Yo tengo un televisor inteligente, paga $17 en Cableonda, que ha venido bajando, porque al principio eran 50. Pero yo pago Disney, son 4 y pico. Pago Netflix, ahora son 10 y pico. Y voy pagando streaming, Star Channel, y tengo acceso a muchos canales. Pero resulta que Cableonda sí pagaba impuestos. Cuando usted pagaba Cableonda, había una retención y el Estado cobraba algo. Con todas las demás plataformas, eso me lo cobran directo a la tarjeta de crédito y se fue. Entonces, por ejemplo, el mejor método es tarjeta de crédito. Ahora dicen, bueno, es que hay tarjetas de crédito internacionales, pero sí, ¿qué porcentaje de tarjeta de crédito internacionales? Son las menos. Entonces nos trabamos lamentablemente en ese tema y que no, es que hay tarjeta de crédito internacional, pero eso es lo menos.
impongamos el mecanismo para cobrarle a las que tenemos, que son, le aseguro que el 99% de las tarjetas son nacionales, y pudiéramos entonces, Netflix tiene para impuestos, Disney Channel tiene para impuestos, todos los streaming, porque los pagan en su país de origen. Claro, Uber está en Ámsterdam, porque allá no pagan impuestos, probablemente, tienen un beneficio. Porque todas estas jurisdicciones que nos clavan a nosotros con listas grises, tienen un país donde ellos hacen travesura. O sea, Estados Unidos tiene Delaware, donde usted puede tener sociedad anónima sin decir quién es el accionista. Inglaterra tiene BVI, British Island Business. Francia, que es el más jodido, pero aquí en Luxemburgo, Liechtenstein. Tiene varias. Tiene varias. Tiene varias. O sea, todos ellos tienen una jurisdicción Anguila, en donde ellos hacen travesura. Pero a Panamá nos catalogan de paraíso fiscal. Mire, yo acabo de venir a una especialización en Salamanca, en el tema tributario. Y salió un profesor, sí, porque los paraísos fiscales tú de Panamá. Hasta que me pongo rolo. Pero un momentito. Paraíso fiscal, según la definición, es nula o ninguna tributación. Nuestro porcentaje de la plataforma es de 25%. Efectivo. Aquí usted no hay cómo, a usted no le descuenten el 25% de salario. No hay cómo, usted no tiene nada que decir. Le descuenten el 25%. Creo que por ahí puede inscribir los hijos y no, tampoco uno se va a poner a hacer chiquillos para pagar impuestos. Sin embargo, ellos tienen porcentaje del 40%, pero te deduce esto, y te deduce esto, y cuando va a ver el porcentaje efectivo es 15%. Pero ellos nos llaman a nosotros paraíso fiscal. ¿Por qué? Porque ellos tienen una situación como el famoso caso de Shakira. Shakira decía que ella vivía en Bahamas y la administración tributaria le dijo, pero miren las cosas más tontas. Su Facebook. Usted publicó este día, cuando tuvo en Bahamas. Enséñame una foto suya en Bahamas. Bueno, entonces ya salió la canción y todo lo que facturó Shakira con Piqué. Pero así funciona. Pero tienen Andorra ahí al lado. Por supuesto. Fortunas españolas también Andorra. Sí. La de los reyes. Lo que pasa es que en Andorra, y ahí donde, por eso ellos se venían de repente a Panamá cuando teníamos el sistema de sociedad anónima, porque en Andorra seguía siendo española. Entonces, cuando te quieren fregar, tienes la información. O sea, te dejan correr un rato, ¿no? Pero se presta para que el día que te quiero agarrar, tengo la información de Andorra. Entonces, muchos de ellos sí se venían, y de la realeza, los jugadores de fútbol, había una sociedad anónima en Panamá, no porque no se pagara impuestos, sino porque teníamos velo corporativo. Entonces tú ponías la sociedad, ponías los directivos, nadie sabía quién era. Entonces acá no te podemos, porque yo siempre le dije que nuestro impuesto es territorial. O sea, nosotros cobramos nuestro impuesto que se produce en el país. Pero si Messi produce ingresos en España, ¿qué tiene que ver eso con Panamá? En Panamá Messi registra una empresa, pero esa empresa recibe dinero en España. O sea, es tu problema cómo tú le cobras en España. Yo le cobro el impuesto societario, los $350 de la sociedad, la tasa única, eso es lo que yo le cobro. Pero los ingresos que él recibe, que los recibe en España, se los tienes que cobrar tú. ¿Cuál es el tema de esos países? Ellos quieren que lo cobremos nosotros, gratis. Gratis. O que le demos la información de que Messi tiene una empresa aquí. O sea, nosotros en realidad no hay lista de paraísos fiscales, es de países poco cooperadores. Panamá no está en lista negra, sino países poco cooperadores. Lo que pasa es que el argot, es decir, lista negra, lista gris, pues, países poco cooperadores. Ya salimos de una, Dios primero, y yo sé que muchos dirán, y esto de lista gris, que nos afecta los intereses bancarios. Todas las tasas que usted le están subiendo a los bancos es porque Panamá, por estar en estas listas, le suben el porcentaje de riesgo, nos suben los intereses de acceso a dinero y eso lo pagamos nosotros. Entonces, siempre que estemos en lista gris, no piensen que eso nos afecta a todos. Todo. Hasta el muchacho que limpia zapatos de abajo le afecta eso. Porque el betún le cuesta más. Entonces, es importante para nosotros salir de esta lista gris, es importante dejar claro, y ustedes van a empezar a representar a Panamá, de que nosotros no somos paraíso fiscal, que tenemos una base impositiva efectiva del 25% y de que cobramos nuestro impuesto de manera territorial, tenemos un código fiscal y un código de procedimiento fiscal y un sistema de normas fiscales que aplicamos. Pero nuestro impuesto es territorial, que es lo que no se entiende. Nosotros cobramos los impuestos que se producen aquí. Si usted va afuera y genera plata allá, ese es su problema con el país donde usted está generando esos ingresos. Entonces, ese es el tema, y cuando oigan de lista gris y de países poco cooperadores, ese es el tema de choque de Panamá. Y hemos tenido que aclarar en muchos foros a nivel internacional que no somos paraísos fiscales y no tienen idea de lo triste que es que nos sienten a la mesa con Corea del Norte, con el Congo,
con media África, con los países musulmanes. Venezuela. No, Venezuela, increíblemente Venezuela no es paraíso fiscal y Panamá sí. Entonces, pero nos sientan con países que de verdad no tienen sistema de gobierno democrático y nos sientan en esa misma. Por eso decía, Panamá, pues lamentablemente entrábamos al concierto internacional con pantalones cortos, creo que por primera vez, o sea, o después de mucho tiempo, Panamá está entrando, y no quiero sonar eslogan, pero está entrando con paso duro. O sea, está diciendo, yo soy Panamá, yo soy la Panamá del Canal de Panamá, yo soy la Panamá del Centro Económico y Bancario, yo soy esa Panamá. Y estamos adquiriendo una personalidad que a mí me impresiona, porque durante muchos años, estando en estos temas, vimos cómo fue el declive, todo lo que era la personalidad de nuestro país. O sea, yo he entrado a países donde muestro el pasaporte y me dicen, trae droga. O sea, Miami, o sea, aquí cerca. Yo a un concejal de aquí, estando yo al lado, al concejal le dijeron, ¿usted viene de Panamá? Trae cocaína. O sea, claro, eso te ofende, ¿no? También la misión de la gente de Immigration and Customs Service es sacarte de quicio para ver cómo tú reaccionas, ¿no? Para ver cuál es tu reacción, eso es parte. Pero es duro. O sea, es duro que te tengan, que te cataloguen de esa forma porque tú vienes de un país donde tú sabes que tú tienes que respetar las normas. Por lo menos el común de nosotros tenemos que respetarlas. Si hay gente que está por encima, pues otra gente. Pero el común de nosotros tiene que pagar la multa de tránsito, tiene que andar a una velocidad moderada, no se puede pasar una luz roja, tiene que pagar sus impuestos. ¿Sí? Cuando tú vas a nivel internacional y te dicen que no, que es que tu país es cualquier cosa, o te asimilan a un país donde no hay un régimen de derecho. O sea, ya con el hecho que nos comparen con Corea y que estemos en una lista con Corea, créanme que es bien ofensivo. Y no hay sentimiento más nacionalista que es el que tenemos cuando estamos fuera de nuestro país. Acá nosotros decimos que nada sirve que Panamá, pero cuando usted está afuera y usted se sienta en una mesa, lo último que usted quiere es que alguien critique Panamá. Cuando tú tienes 5 días en el extranjero y tú extrañas tu casa, o tienes 15 días que no te comes una tortilla frita con queso, créeme que lo último que tú quieres escuchar es alguien que critique Panamá. Entonces, es importante que tengamos, ese tema fiscal siempre se lo van a tocar, va a ser recurrente. Le van a hablar de Roberto Durán, de Mariano Rivera, del Canal de Panamá y de que somos paraísos fiscales. Y siempre hay que estar listo para contestar, nosotros no somos paraísos fiscales y tenemos una base impositiva efectiva y cobramos nuestros impuestos. O sea, Águila, yo tuve, ahora que estuvimos en ONDE, en un curso donde estuvimos con representantes de Bahamas, ellos no pagan impuestos. Por eso ellos sí son paraísos fiscales. ¿Por qué los ciudadanos no pagan impuestos? Porque ellos reciben todos sus ingresos necesarios del turismo. Entonces ellos a sus ciudadanos no les cobran. Y claro, también tienen esta operación de banca en que tienen 5 bancos ahí. O sea, el banco realmente queda ahí. Usted va y hay una casa de 2 pisos, porque me lo decía un oficial de Bahamas, y ese es el banco. El banco es una persona que registra, que tiene una computadora y con internet registra operaciones, las tiene ahí y hace registros online, la plata entra, se va. Ese es el banco. Claro, también corre el riesgo de poner 2 millones en ese banco y que algún día esa persona cierre la computadora y tu plata. Que es la seguridad que tienes en un centro bancario como el panameño, que eso en teoría no debe pasar, porque tenemos gente supervisores, tenemos superintendencia bancaria, estamos aquí en organismos internacionales. No es tampoco tan saludable estar poniendo la plata en esos paraísos fiscales, pero en efecto. Y Bahamas lo dice a mucho orgullo. O sea, los representantes de Bahamas no es que estaban debajo de la mesa, ellos lo ponían en la lista de paraísos fiscales. O sea, porque ellos tienen ya su manera de gestionar sus finanzas. Y ellos viven así, nadie lo va a cambiar porque viven con el beneplácito de la grande potencia, porque tenemos que tener, o sea, para la grande potencia ellos tienen que tener una mano izquierda. Y los que han estudiado historia saben el escándalo Irán contra de Oliver North, en que la CIA era parte del tráfico de drogas, ¿para qué? Para financiar las luchas armadas, porque es que como gobierno no le podemos dar armas a grupos revolucionarios que quieran derrocar un gobierno, eso no es bien visto. Y se la pongo fácil, buscan en YouTube, vean Lord of War, que es con Nicolas Cage. El tipo era un vendedor de armas y al final lo agarra la gente, la CIA, que tuvo como 20 años persiguiendo, el tipo lo agarra y el tipo se siente y dice, mira, ahorita va a venir un general, te va a gritar, tú vas a gritar y después yo voy a ir por la puerta. ¿Y sabes por qué? Porque yo le vendo armas a los países que este país quiere que se armen, que produce las armas para que se armen, pero no lo quiere hacer de frente.
Claro, yo no creo que ocurra así en la vida real, ¿no? Pero en efecto, vino un general, le gritó el tipo le gritó, después el tipo le abrió la celda y se fue. Pero ese es un retrato de la realidad política que vivimos. En el tema de impuestos así mismo, ellos tienen una jurisdicción donde ellos necesitan, porque es una necesidad, esconder algunos ingresos y hacer cosas con la mano izquierda. Sin embargo, a nuestro país lo llevan presionado por el tema de las listas y con el tema de quieren decirnos cómo administrar nuestros impuestos. Cuando debe ser una decisión de nosotros como país, de cómo administramos nuestros impuestos. Así que no sé cómo tenemos de tiempo, no sé si tienen porque ya yo lo dije sin ponerse en la pantalla los aspectos relevantes del Código de Procedimiento y hay muchos otros temas que le tendría que conversar, pero lo principal es que podamos establecer ese canal, nosotros tenemos ya unos temas, algunas propuestas. Sería bueno que ya sea usted mismo como diputado, los asesores, nosotros podamos hacer estas rondas de capacitación. Si hay el colega que está con el diputado Zamora, si hay cosas que hacer, si hay manera de darle autonomía, hay que ver. Tampoco es no es ciencia cuántica, pero sí tenemos como darle más autonomía a la dirección del ingreso, como en efecto, como lo dijo el ministro, hay muchas cosas que se pueden hacer en inmediatez. Hay otras cosas que también tenemos que meter, o sea, ver cómo va a quedar la jurisdicción tributaria, si se va a integrar por fin, qué pasa con ese presupuesto, dónde quedó. Al final, ver cómo se rescata esos fondos que ya están, o sea, no es que nadie se los está gastando, no, hay gente nombrada con ese dinero, pero que no está ejerciendo las funciones para la cual fue destinado ese presupuesto. Y es importante que eso se rescate y que se use la plata para lo que es. De hecho, eso es lo que estaban haciendo ustedes en la Comisión de Presupuesto, definiendo que, ok, yo fui, los 14 diputados nos aprobaron el traslado de partida, que era pequeño, era $165,000 para la nueva sede. Pero sí, se nos hizo preguntas que cuando tú no tienes nada que esconder, pues tú las contestas tranquilo. Y sí pude notar algo, no eran preguntas dirigidas a exponernos ni a avergonzarnos, eran preguntas con interés de hey, esto, ¿por qué? Esto por lo otro, porque estamos todos aprendiendo los unos a los otros. Entonces, en la Comisión de Presupuesto, nosotros, por ejemplo, no le terminé la pregunta al colega, sí entramos en un tema de austeridad. Afortunadamente, a nosotros el tema de austeridad no nos preocupa mucho porque nosotros funcionamos al centavo. O sea, aquí nosotros no pedimos un centavo más del que necesitamos, y bueno, casi siempre operamos con menos. El año pasado nos recortaron el 30% del presupuesto a final de año, y bueno, no había ni para comprar papel higiénico ni agua aquí, porque nos quitaron esa parte del presupuesto, que es una cosa que uno después de otra cosa dice, wow. Yo acá que no puedo comprar papel higiénico para los funcionarios, y bueno, todos sabemos el resto de la historia. Entonces, nosotros sí tenemos una política de cero tolerancia. Yo no me involucro en el tema de las compras, a mí no me importa quiénes son los proveedores. Es un tema netamente de la directora administrativa, que también, por supuesto, supervisamos que las compras se hagan. El secretario general es especialista en compras, así que cuando por ahí teníamos una empresa que nos estaba ofreciendo el cableado, una empresa seria, ¿no? Que nos estaba ofreciendo un cableado, ¿qué? Para nosotros $160,000 es mucha plata en México, ¿no? Y nos están ofreciendo un cableado, yo diría que es mucha plata. O reducen eso, y al final lo reducimos, ¿cuánto? 130 es el estimado. Y estimamos que va a bajar más al momento de... Exacto, al momento porque hay que entrar en de competencia, ¿no? Cuando tú lo pones... Exacto, a nosotros nos lo permite porque somos autónomos, somos independientes, y nosotros, o sea, también tenemos sentido común, y pues yo desde el día 1 que fui presidente le dije, mira, para mí que alguien se roba un lápiz aquí es un acto criminal. Pues nosotros tenemos un presupuesto, cuando llegué era de $2.9 millones, y ahora lo subimos a 5.4, que obviamente es lo que hicieron, no va a pasar. Y por ahí esperar cuánto es el recomendado y esperar cómo queda la asamblea, pero históricamente nosotros nos hemos ajustado hasta donde podemos, y pues hay una máxima en estos temas, la plata alcanza. Y alcanza. Vemos cómo alcanza. Sí, exacto. O sea, hay una realidad, para no decir la otra palabra, pues es una realidad.
O sea, aquí nosotros somos el ejemplo de eso, para hablarle en materia presupuestaria, de que la plata alcanza. O sea, nos volaron $700,000 y aquí estamos. El tribunal no dejó de brindar servicio ni un solo día. No, bueno, pagamos los aire acondicionados a las 2 de la tarde, gastamos, movemos menos los carros, o sea, algo hacemos, pero sobrevivimos. Mandamos a la gente de vacaciones también, vamos a aprovechar el tema de las Hacer una vacaciones. conferencia por Zoom. Exacto. Sí, el año pasado también fuimos, o sea, que fue otra de las cosas que, bueno, la Asamblea se puso a pelear con el Ejecutivo y el resto de los funcionarios públicos nos convertimos en rehenes de esa pelea y resulta que nosotros tenemos que ir a pedir un permiso, siendo autónomo e independiente, tenemos que ir a pedir un permiso al ministro de la Presidencia para ver si él opina que el viaje que nosotros vamos a realizar representando al país vale o no vale la pena desde su perspectiva. Yo era presidente de la Asociación Iberoamericana de Tribunales Administrativos Tributarios y tuve que dar la transmisión de mando por Zoom y mentirle porque tengo que decirlo, mentirle al resto de los países que integran eso y decirle que no, que es que no podíamos salir del país, no me acuerdo ni qué excusa le digo, pero no podemos salir del país porque no nos aprobaron salir, porque no consideraron importante. Ni nos contestaron. Sí, ni siquiera nos contestaron, que Panamá tuviera. Entonces, hay ciertos gastos y hay otros gastos. Este es un tribunal y yo les digo, la experiencia de muchos de ustedes ya la tienen y otros van a adquirirla. No es fácil estar fuera del país. O sea, cuando la gente me dice, y me molesta, como yo tengo que salir o la maestra tiene que salir por la gente me dice que disfruten. A mí me gusta mi cama, me gusta dormir con mi esposa, me gusta amanecer con mis hijos en la casa. Cuando yo me paso 15 días fuera del país, sí, o sea, yo en la tarde salgo, como aquí. Yo en la tarde voy al restaurante, voy a un bar, voy al cowe. Eso es lo que yo hago allá. Pero yo no lo disfruto porque yo no salgo a pasear con mi familia. Yo me meto 8, 10 horas en un seminario o en una mesa redonda y después tú terminas y te vas a caminar como lo harías aquí. Pero a veces estás tan cansado que tú te vas para el hotel. Y cuando ya llevas aquí 5 días afuera, yo mi límite es 5 días. El último viaje fue 22 días pagado de mi bolsillo porque ya de verdad no podía decir que Panamá, o sea, tenemos un convenio con la Universidad de Salamanca de participación, de formación académica. O sea, ya por tercer año vamos a decir a Salamanca, no, que no podemos ir. Yo voy a hacer esfuerzo, tarjeta, para que no nos quiten ese beneficio de capacitación porque nosotros estamos obligados a tener una capacitación constante. Entonces, pues creo que por ahí presentar un proyecto de ley para restablecer los balances para discutir propiedad y se pueden establecer parámetros importantes porque sí es importante cumplir con algunos compromisos internacionales porque Panamá no es una aldea. Entonces, si no estamos, no estamos. O sea, la gente dice lo que quiere porque no hay un panameño ahí. Yo lo que sí le puedo decir que yo, en todo el curso de Derecho Fiscal en Salamanca, dije que tenemos una profesora que ya para bajar ni quería decirlo de paraíso fiscal. Redefinió el concepto de paraíso fiscal porque fue un debate que tuvimos en la clase, porque al final del día no le está dando clase a un chiquillo de secundaria. Yo soy un profesional de la misma materia de tributación y docente y yo puedo discutir con propiedad, por lo menos la situación de mi país en cuanto a lo que es paraíso fiscal. Entonces, esas cositas puede ser importante que inclusive ustedes, y ustedes se darán cuenta, nosotros que somos funcionarios honestos, después de polvo y pago ganamos lo mismo, son $5,500. Créame que eso no alcanza para uno pagarse ningún hotel ni nada en el extranjero para hacer una misión a nivel nacional. Y ustedes lo van a percibir ahora, que realmente cuando ustedes salen del país, salen a representar a Panamá. Y hay mucho que decir, mucho que mercadear nuestro país, porque no le sacamos el beneficio que podamos sacarle a Panamá, por muchas cosas que se dicen de Panamá. Y yo me atrevo a decir que sí había un complot para destruir nuestro centro bancario y nuestro sistema de servicios de sociedades para lo que son abogados. Yo hacía sociedades hace 10 años y en la firma estoy en licencia hace 7 años, pero entiendo que después de Panama Papers no se ha hecho una sociedad más. Y Delaware sigue haciendo sociedades, BBI sigue haciendo sociedades, o sea, todo el mundo sigue haciendo sociedades y Panamá alcanza a realizar. ¿Cómo le responde uno a alguien que dice, pero son un paraíso fiscal por Panama Papers? ¿Cómo tú le dices a él, Panama Papers no tiene nada que ver con que son paraísos fiscales? ¿Qué respuesta rápida? Uno no es Panama Papers, es World Papers. Ahí no había y lo que yo digo pasa, ahí no había un solo panameño. No había un solo panameño, Panama Papers no había un solo panameño. Estaba el infante fulano, Messi, Cristiano, el Conde. Ahí no había un solo panameño. Entonces, ¿por qué Panama Papers no? Ustedes, sus ciudadanos, estaban evadiendo sus sistemas
de impuestos. Y nos echaron la culpa a nosotros de su propia vergüenza. Porque ustedes no pudieron tener política de recaudación efectiva y tuvieron que agarrar un país de América y lapidarlo, y se sigue haciendo lo mismo. Eso no resolvió la situación de evasión fiscal en España ni en Europa. Siguen haciendo lo mismo, nada más que no lo hacen en Panamá y nada más que nosotros no cobramos los 300. Pero es fácil. Panamá Paper no hay un solo error. Ni uno solo. Y fue producto, y hay que decirlo, se hackearon una base de datos. O sea, la prueba no fue legal. Y por eso el proceso se cayó. Porque la manera en que se extrajo la prueba fue sustraída, fue robada. Entonces, es lo más básico, y si no me chatea, y ahí te doy la batería. Solo se promociona un servicio. Exacto, y nos enfracamos con el que sea en ese tema. Entonces, mira, yo no les podría explicar el daño reputacional que nos hizo Panamá Papers. O sea, yo he tenido que soportar ver en pantallas enormes, en auditorios con 2.000 personas, Panamá Papers. O sea, y es muy doloroso como panameño el daño reputacional que eso es. Y porque nadie salió a defender a Panamá. O sea, en ese momento, lamentablemente, nuestros periódicos, nuestros gobernantes, celebraron eso. Lo resaltaron. Nadie salió a hablar por Panamá. O sea, eso fue chévere, pues. Y nadie salió a hacer una defensa del país. Y sí, ustedes van a notar porque ese daño no ha cesado. Ustedes cada vez que vayan a un tema de esto se van a dar cuenta del daño reputacional que nos hizo Panama Papers. Así que la verdad que le agradezco, ahí le dejamos algunas cositas, el canal está abierto, Valquiria, diputada Yanin, diputado Duque. No, yo ahí me lo he ido aprendiendo porque ya le digo, yo no veo todo, veo si en la tarde, después que termino a las 4, veo si está ahí o la asamblea. Entonces, ahí me iba el diputado Barboni también, por ahí estaba el diputado Lois que se fue, y bueno, si me brinco alguno, la verdad que ahí espero que nos vayamos conociendo. Esta es su casa. Vamos a estar pendientes de hacerle la propuesta a ustedes de las propuestas que tenemos para mejorar el código. Y lo único que sí le quisiera pedir de corazón, en cuanto al tema tributario, no permitan que esta herramienta se derogue. Porque, como todo, es susceptible de mejoras, pero derogar a esto es ponernos a nosotros mismos, que somos contribuyentes, somos empresarios contribuyentes, somos obligados tributarios, en indefensión, y sería un retroceso hacia lo que entendíamos antes, que era la Dirección General de Ingresos, que era un ente de persecución. Yo le puedo garantizar que con este tribunal, con la creación de este tribunal desde 2011, ya no existe tal posibilidad de perseguir. Aquí el que tiene la razón, así sea el diablo, si es el derecho, se le da. Porque así sea, un ángel que te está persiguiendo tiene que hacerlo en derecho, tiene que cumplir con el debido proceso. O sea, no puede asfixiarte, no puede no permitirte ejercer tu defensa. Y aquí no somos legalistas, somos bien simplistas en cuanto a cuáles son los procedimientos que tienes que seguir para tú ejercer el derecho que tiene el Estado a cobrarte los impuestos. Si esos presupuestos mínimos se cumplen, adelante. Si no se cumplen, si evidentemente es una persecución, porque nosotros no estamos al servicio de nadie. Y créame que cuando uno es el que quiere perseguir, te cae chévere perseguir, pero cuando te están persiguiendo, ¿cómo anhelas tener un tribunal que sea justo y que no tenga compromiso con nadie? Entonces, le agradezco el tiempo esta mañana. Yo sé que hablo con carretilla, pero bueno, nos vemos pronto.